Ok, a ver, les muestro estas tres películas. ¿Qué me dirían que tienen en común? A nivel narrativo me guardo mis observaciones para más adelante, pero visualmente no se parecen tanto. 12 hombres y medio bebe del noir y juega con las sombras duras para representar la moralidad. Además, está desarrollada enteramente en una sola habitación. Obra maestra, dicho sea de paso. Sérpico y Tarde de Perros pueden tener más cosas en común, ya que las dos representan esa parte tan sucia y asquerosa de Nueva York. Por esos años, cineastas como Scorsese están obsesionados con esa cara tan sucia y corrompida de la sociedad. Pero tampoco las llamarías hermanas a nivel visual. Sérpico lleva mucho más allá esa idea del ambiente pesado y contaminado, más cercano a lo que unos años después veríamos en Blood Demon. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tienen en común estas tres? Narrativamente hablando, estas tres historias son sobre hombres alienados por la sociedad. Personas que caminan solas. En Tarde de Perros, el protagonista necesita dinero para el cambio de sexo de su pareja, y así, roba un banco teniendo un montón de rehenes adentro y a la policía apurando afuera. Quedando solo, con un compañero que al no poder manejar la situación, todo el peso y la presión recae en él. En 12 hombres y medio, ante un juicio que parece obvio en cuanto a veredicto, el único defensor se plantea ante sus 12 compañeros para demostrar que el chico puede llegar a ser inocente. No está seguro, todo nace de las dudas que el caso le genera, mostrando las grietas y los grises dentro de la justicia, y cómo el veredicto y la moral se ve marcada por las personas que lo dirigen. Y en Sérpico, Al Pacino se ve marcado como un agente doble que es introducido en un departamento corrupto de justicia para sacar los trapos a la luz, poco a poco sumergiéndose y marcándose dentro de un mundo que no le pertenece y que le es ajeno, tomando tanto vestimenta como apariencia, valores y sentimientos. Y la segunda cosa en común que tienen estas tres historias es que están dirigidas por Sidney Lumet. Puede que no conozcan al señor Lumet, y están en su derecho, no es alguien que sea una figura pública muy marcada que digamos. El 14 de marzo de 1995, Lumet lanza Making Movies, un libro donde a través de sus experiencias dirigiendo películas intenta bajar a tierra todo el proceso para que los nuevos puedan entenderlo. ¿Qué es dirigir bien? 11, take one. Take one, more than one take, will shoot. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale western, and you had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Es una pregunta muy complicada de responder porque es una pregunta capciosa. ¿Qué es una buena dirección de fotografía, por ejemplo? Hacer planos lindos, encontrar la luz ideal. ¿Qué es escribir un buen guión? Buenos diálogos, escenas con chispa, una tensión constante. Depende de lo que hagas, hay pautas y pautas, pero en todos los ámbitos se suele encontrar un punto donde se entiende que estás haciendo un buen trabajo. Sin embargo, por lo menos para mí, viéndolo desde afuera, siempre se sintió como un rol más ambiguo. Sidney Lumet resume el trabajo del director como contar una historia, contar su historia, tomar tu guión o lo que te hayan bajado, interpretarlo y pensar cómo puede ser la mejor forma para pasar de las páginas al mundo real. Y ahí es donde nace el conflicto, pero también es donde nace el estilo. Somos 7 millones de personas en el mundo y si a todos nos pusieran a dirigir una escena en particular, dudo que haya dos iguales. El estilo es ese punto que nos diferencia y que nos caracteriza, y que mediante eso podemos definir qué es lo que nos interesa de una historia. Y esto es lo importante. Veamos por ejemplo, no sé, Nouvelle Vague, la última película de Richard Linklater, que recorre el rodaje de Sin Aliento, la primera película de Jean-Luc Godard. Linklater podría haber enfocado esta historia desde muchos puntos de vista. Podría haber hecho una película más histórica, contando cómo era el cine francés y el impacto que estos cineastas tuvieron con la nueva ola. Se podría haber ido a lo mainstream y contar la historia de François Truffaut y cómo comenzó todo con los 400 golpes. Pero es que la historia no necesita todo eso, y ahí es donde entra el estilo de Linklater. Cuenta una historia más íntima, mucho más cerrada, centrándose solamente en el rodaje de la primera película de Godard. No es su exhibición y el impacto que tuvo, de hecho eso se resume al final. Yendo más allá de Nouvelle Vague, contando la historia de un hombre que tiene miedo de quedarse atrás de sus amigos y compañeros y de sus propias expectativas. Y con eso resuena mucho la idea que tiene Sidney Lumet sobre el estilo. La forma sigue a la función. Lo que quieras contar tiene que influir en el cómo lo vayas a contar. Esta es una gran enseñanza por parte de Lumet y básicamente es una manera muy profesional en lo que a mí respecta de entender el cine.
Veamos por ejemplo, no sé, Wes Anderson o Tim Burton, dos cineastas que marcaron sus carreras con estilos muy marcados. Ojo, no hay nada malo con tener un estilo artístico definido, lo que está mal es cuando debajo de ese estilo no hay sustancia. Wes Anderson es un director capaz de crear mundos que se sientan sacados de nuestros recuerdos. Contaba historias sobre el peso de la familia, el primer amor, el legado y cómo este se transforma. De un tiempo a esta parte, Wes Anderson no consiguió una historia atrapante de The French Dispatch. Con Asteroid City consiguió la cúspide visual, pero con un vacío narrativo, una trama enredada y mal enfocada, junto a personajes poco interesantes, junto a lo olvidable el esquema fenicio. Incluso me atrevo a decir que hasta cinematográficamente hablando, está por debajo de The French Dispatch. Y hablando de la crónica francesa, la vi de vuelta hace poco y es increíble lo buen nivel que tiene su estructura y su estilo, siendo una obra que nace como un tributo del periodismo, como un medio para inmortalizar historias. Cada una de ellas se plantea en base a los recursos y el estilo de Anderson para darles un tono de cuento, de eventos que ya pasaron y dejaron su huella y que se recuerdan con cariño. Ahí es donde la narrativa y el estilo van de la mano. Tim Burton puede que sea el ejemplo donde más se ve esta parodia de sí mismo, repitiendo tanto tropos como estructuras a la par de un par de arcos, consiguiendo una estética que remite a sus mejores momentos, pero sin entender qué era eso que las hacía especiales. Mi película favorita de Burton es El juego de manos de tijera. Me gusta porque más allá de sus excentricidades, adoro esa estética que rememora ninguna época realmente. La composición, la dirección de arte hace que todo se sienta tanto extraño como cercano. Conflicto que se lleva también a la trama, contando la historia de un individuo que aprende a relacionarse con los demás, con todo lo que eso conlleva. El miedo de confiar, el miedo de enamorarse, a entender qué es el amor. Es uno de los retratos más personales de Burton y su mejor obra, en mi opinión. ¿Cómo se puede ser un cineasta sin estilo? A ver, Lumet es bastante inteligente en lo que plantea. Cada historia requiere ciertos recursos y ciertas aproximaciones. Pero él antes que todo entiende que lo más importante es que una película te atraviese, se quede con vos. Y eso implica entender cuál es la mejor forma de contar. Suelo decir que el trabajo del artista, más allá de construir algo, es sumergirse en su propia mente. ¿Qué historia podrías contar mejor que la que viviste en carne propia? En muchos casos. Y para que una historia tenga peso, hay que entender cómo utilizar los recursos del cine, bajar la tierra, y sin embargo, ahí es donde el conflicto del estilo, como una prisión que te encierra de nuevas ideas y aproximaciones. Salimos del cine para ir al videojuego, pero miren a Silent Hill por ejemplo. Después de la cuarta entrega, la saga no supo encontrar un rumbo, quedándose solo en el estilo y no en la sustancia. Sin nada que decir, solo una máscara que representaba lo anteriormente visto en la saga, como para tener un hilo conductor. You know, in the end, there's so many people, when they die, they say, oh, I wish I had done this, I wish I had done that. But when I die, I'm going to say, I got to do this, and I got to see my daughter win an Oscar, and I got to make wine, and I got to make every movie I wanted to make, and I'm going to be so busy thinking of all the things that I got to do that when I die, I won't notice it. Entonces, ¿qué queda? ¿Está mal tener un estilo definido tanto visual como narrativo? ¿Debemos rendirnos ante cada nueva historia y renacer como autores cada vez que emprendemos un nuevo proyecto? No, obvio que no. Kubrick nunca renunció a sus travelings que siguen a sus personajes tan de cerca, que transforman a la cámara y por ende a nosotros como outsiders curiosos dentro de su mundo. Tarantino tampoco nunca dejó de caracterizar a sus personajes con diálogos larguísimos sobre sus comidas o películas favoritas, porque entendió que era más fácil escribir personas que personajes. Michael Haneke siempre rompió la barrera del mundo ficticio y el real, ya sea literalmente con sus personajes mirando a cámara o poniendo la paciencia y la humanidad del espectador en sus propias manos. Y Gaspar Noé nunca dejó de escribir historias donde el montaje y la música alteran el flujo del tiempo, hundiéndonos en la locura que sus personajes se ven forzados a vivir. El estilo es una herramienta subjetiva, que todos los que aspiramos a ser artistas tendríamos que en un punto definir, no para escondernos en él, sino por usarlo como impulso para las experiencias que queremos construir. Eso es lo que yo interpreto de las enseñanzas de Sidney Lumet. No te estanques, no reutilices los recursos porque funcionaron, sino porque tienen el potencial para llevar las obras a un nuevo nivel. El estilo no tiene por qué ser una cárcel. Michael Mann, hombre del cual hablamos hace poco, siempre cuenta historias de criminales, de la psicología de los mismos. No los pone como los buenos, entiende su moralidad y al mismo tiempo le fascina. Mann toma siempre sus recursos y los reinterpreta, los lleva a mundos distintos y a conflictos distintos. No se estanca y busca nuevas zonas donde poder explorar y reflexionar. Lo mismo con Paul Thomas Anderson. No solo tuvo los huevos de cambiar su filosofía de escritura, sino que explora nuevas estructuras en cada película, dejando la narrativa coral para lanzarse de lleno a estudios de personajes sobre su acercamiento moral y psicológico. La evolución del estilo del artista es algo puramente ligado a su madurez como creador. Más vive, más conoce, es capaz de entender nuevas formas de contar fuera del molde. Es entender que cuanto uno más crezca y esté dispuesto a madurar, su estilo tendrá que ir encontrando su propio lugar.
Entonces, y para concluir, el estilo nos hace característicos, incluso icónicos, pero al mismo tiempo ese estilo muere cuando ya no tiene nada para decir de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado y muy buenas noches. so empty as I get